En el corazón de Buenos Aires, bajo la lluvia fina que cae sobre los adoquines y los faroles amarillos, una orquesta de tango comienza a despertar la noche. El teatro vibra con murmullos, perfumes y humo de cigarro, mientras una mujer de vestido blanco se prepara para salir al escenario. Su nombre, Libertad, brilla en el cartel como una promesa escrita con fuego. Dicen que cuando cantaba, el alma entera del país parecía detenerse, porque su voz tenía algo que no se podía explicar. Era ternura y desafío al mismo tiempo, un eco de todas las penas que bailaban en los barrios pobres y en los salones dorados de la ciudad. Pero incluso las voces más puras pueden volverse peligrosas. En una Argentina gobernada por el poder y el orgullo, bastó una mirada para cambiar su destino. Aquel día, durante el rodaje de la cabalgata del circo, dos mujeres se cruzaron entre focos y espejos. Eva Duarte, la actriz que soñaba con el cielo, y Libertad Lamarque, la estrella que ya lo había conquistado. No hubo palabras ni gestos violentos, solo una mirada, seca y silenciosa, pero cargada de todo lo que el país no podía soportar: la rivalidad, el deseo, la ambición. Y de esa chispa nacieron los rumores, las puertas cerradas, la censura, el destierro disfrazado de olvido. Libertad, la novia del tango, la mujer que con su voz había enamorado a una nación entera, comprendió demasiado tarde que su nombre no era un simple adorno. Era un presagio, una advertencia del destino. Esa noche, mientras los aplausos aún resonaban y las luces del escenario se apagaban una a una, empezó el largo exilio que el mundo, con el tiempo, convertiría en leyenda. Nació en Rosario, en 1908, en una casa pequeña donde el viento se colaba por las rendijas y el olor a sopa se mezclaba con el de la lluvia. Su madre, costurera y viuda, decidió llamarla Libertad, un nombre que sonaba demasiado grande para una niña tan frágil. Era como si, al pronunciarlo, hubiera querido conjurar un destino distinto, más valiente, más justo. En ese hogar de paredes húmedas, la música era el único lujo posible. Libertad creció escuchando tangos en la radio vieja del vecino, repitiendo las letras con la inocencia de quien todavía no entiende que la tristeza también puede ser una forma de belleza. Desde muy pequeña, descubrió que su voz tenía algo especial. No era potente ni técnica, pero tenía alma. Cuando cantaba, la gente se detenía. Los hombres apagaban los cigarrillos, las mujeres se secaban las manos en el delantal y los niños se asomaban curiosos. Decían que había nacido con un corazón afinado para el drama. A los 15 años comenzó a actuar en pequeñas compañías teatrales. Los escenarios eran precarios, las luces débiles, pero allí encontró algo parecido a la felicidad. En cada canción ponía su vida entera, como si presintiera que cantar sería su único modo de existir. A los 19 años, el amor la encontró disfrazado de promesa. Emilio Romero, periodista y hombre elegante, la deslumbró con palabras dulces y atenciones que parecían sinceras. Libertad creyó que había encontrado refugio, pero pronto ese amor se volvió una jaula. Los celos de Emilio la cercaban, y las manos que un día la acariciaban terminaron marcándole la piel. Aún así, durante un tiempo calló. En aquella Argentina conservadora, una mujer no debía hablar del dolor. Pero el silencio pesa, y un día, cansada de llorar, empacó lo poco que tenía y se fue. La sociedad la castigó con crueldad. Fue llamada mujer inmoral, señalada en los periódicos como un mal ejemplo, rechazada por los que antes la aplaudían. Sin embargo, ella no se doblegó. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió con calma: «Me juzgaron por amar. Por eso decidí no pedir perdón jamás». Esa frase, que nació de la herida, se convirtió en su manifiesto. A partir de entonces, su vida y su arte se confundieron. El escenario fue su salvación. Subía a cantar con una flor blanca en el cabello y una mirada que desafiaba a todos.
Cantaba como si cada tango fuera una batalla personal contra la hipocresía. Su voz, al principio dulce, se volvió más grave, más honda, como si cada nota cargara con el peso de todo lo perdido. Las luces, el aplauso, los vestidos brillantes, todo era un espejismo que ella habitaba con dignidad. Una noche, después de una función en el Teatro Colón, se miró en el espejo del camerino y comprendió algo terrible y hermoso. El tango fue mi amante y mi verdugo. Porque el tango le había dado todo, la fama, el amor del público, el respeto de sus colegas, pero también le arrebataba la paz. Le exigía alma a cambio de aplausos, lágrimas a cambio de gloria, y sin embargo, nunca pensó en abandonarlo. Desde ese momento, Libertad Lamarque supo que su voz era más que un talento, era su destino y su castigo. Cada vez que cantaba, algo en ella moría un poco, pero también algo nacía de nuevo. En ese equilibrio entre dolor y belleza, construyó su leyenda. Aún no lo sabía, pero la misma fuerza que la había hecho sobrevivir a un matrimonio violento sería la que, más adelante, la enfrentaría con el poder más grande de su país. Porque las mujeres llamadas libertad no nacen para inclinar la cabeza, sino para mirar de frente al destino, aunque el precio sea perderlo todo. El año era 1945. Buenos Aires vivía entre luces de estudio y susurros de política. En los pasillos de los estudios Lumiton se preparaba una de las producciones más ambiciosas del cine argentino, La Cabalgata del Circo. Allí, entre maquillajes, trajes y cables, se cruzarían dos destinos que el país jamás olvidaría. Libertad Lamarque llegaba al rodaje como la estrella indiscutible de la pantalla. Era la voz de la nación, la mujer que había puesto el alma del tango en cada escena. Eva Duarte, en cambio, era apenas una actriz emergente, joven, hermosa, con esa mezcla de hambre y ambición que anuncia tormenta. Desde el primer día, el aire se volvió espeso. Dicen que no se soportaban, pero la verdad fue más sutil. Se miraban demasiado. Eva admiraba a Libertad, la imitaba incluso en los gestos, y Libertad, con esa elegancia natural que tienen las reinas, la observaba en silencio, consciente de que frente a ella había una mujer dispuesta a todo por alcanzar el cielo. Aquella tensión invisible se hizo carne una tarde de filmación. Entre toma y toma, alguien olvidó apagar una luz, y en medio del set, bajo el calor y el cansancio, se cruzaron sus miradas. No hubo palabras, ni insultos, ni bofetadas, aunque la historia insistiría después en inventarlas. Solo una mirada, pero una de esas que valen una guerra. En esa mirada se concentraron el orgullo de una diva y la furia de una mujer que se sabía destinada a mandar. Los testigos contaron que el silencio que siguió fue más incómodo que cualquier grito. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Eva Duarte siguió ascendiendo, primero como actriz de radio, luego como símbolo del pueblo, hasta transformarse en la mismísima Eva Perón. Y Libertad, sin saberlo, había firmado su condena. Cuando Evita llegó a la Casa Rosada, las puertas del espectáculo comenzaron a cerrarse. Las radios dejaron de transmitir sus canciones, los teatros retiraron su nombre de los carteles, las revistas ya no publicaban sus fotos. Los rumores decían que venían órdenes directas desde arriba. A esa mujer, silencio. Libertad entendió el mensaje. No era el público quien la expulsaba, era el poder. La mujer que había cantado para el pueblo ahora era considerada una amenaza para el nuevo orden. Una noche de invierno, sin prensa ni despedidas, empacó su vida en dos maletas, una con vestidos y discos, la otra con partituras y recuerdos. Dejó una carta sin enviar, escrita en su cuaderno de canciones, una especie de perdón que nunca llegó a destino. En ella confesaba no odiar a Eva, pero tampoco perdonarla. No fue el tango quien me exilió, escribió, fue el poder.
Esa madrugada, junto a su esposo y su hija, subió al tren que la llevaría hacia el norte, dejando atrás la ciudad que la había visto nacer, cantar, amar y sufrir. Dicen que cuando el tren se puso en marcha, Libertad miró por la ventana por última vez. En los cristales empañados vio reflejada su propia sombra, esa mujer orgullosa que no supo callar ni inclinar la cabeza. Y mientras Buenos Aires se desvanecía bajo la neblina, comprendió que el exilio no era solo geográfico, era un destino. Se fue sin pedir perdón, y esa fue su primera victoria. El tren llegó a Ciudad de México al amanecer. Era 1946 y el aire olía a polvo, café y promesa. Libertad bajó del vagón con su hija en brazos y el corazón lleno de preguntas. Detrás quedaba todo, los aplausos, los estudios, los amigos que fingieron no conocerla. Frente a ella se abría un país desconocido, pero vivo, palpitante, donde cada esquina parecía esconder una segunda oportunidad. Esa primera noche, hospedada en una pensión modesta del centro, salió al balcón y escuchó un bandoneón lejano que algún argentino nostálgico tocaba en una cantina. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, sin poder evitarlo, comenzó a cantar Volver. Su voz tembló con la brisa tibia del valle. Aquella noche, dirían luego, México la escuchó llorar en silencio. Poco a poco, la mujer que llegó exiliada se transformó en una estrella renacida. Los productores de cine se enamoraron de su presencia magnética. Tenía esa mezcla de fragilidad y fuerza que hacía que el público no podía apartar la mirada. En cuestión de meses, filmó su primera película mexicana y el éxito fue inmediato. Luego vinieron otras, melodramas, tangos, amores imposibles. México la adoptó sin condiciones, y el público la bautizó la dama del tango y del drama. Cantaba en español con acento argentino, y esa diferencia la volvía aún más fascinante. Pero en medio de esa gloria nueva, algo en su interior seguía vacío. Extrañaba las calles húmedas de Buenos Aires, los cafés donde había aprendido a cantar, los silencios de su infancia. En cada rodaje, entre luces y cámaras, escondía una tristeza que nadie podía nombrar. Era el precio de la libertad, ser celebrada lejos de casa. Una noche, en una fiesta en los estudios Churubusco, ocurrió algo que quedó grabado en la memoria del cine. María Félix, la gran diva mexicana, se acercó con su elegancia felina, copa en mano. Dicen que vienes exiliada, querida. Aquí también sobran tronos vacíos. Libertad, vestida de negro y perlas, sonrió con serenidad y respondió: no busco tronos, solo escenarios donde mi voz aún pueda ser libre. Las dos reinas se miraron como si se reconocieran en el reflejo de un mismo espejo. El humo de los cigarrillos se mezcló con las luces del salón, y por un instante pareció que el mundo entero contenía el aliento. Luego, las copas chocaron con un leve tintineo, y ambas sonrieron, sabiendo que esa escena no necesitaba guión. A partir de entonces, Libertad se convirtió en una figura sagrada del cine mexicano. Grabó más de 80 películas, interpretó tangos, boleros y rancheras con la misma pasión, y cada vez que subía al escenario, el público se ponía de pie antes de que cantara la primera nota. Había logrado lo impensable, reconstruir una vida desde las cenizas. Y sin embargo, cada noche, al apagar las luces de su camerino, susurraba en voz baja una frase que solo ella entendía: se puede empezar de nuevo, pero no se vuelve jamás. México la había salvado, pero la herida del destierro nunca cerró del todo. En su mirada seguía habitando la nostalgia de quien amó un país que la expulsó y la gratitud hacia otro que la abrazó sin pedir explicaciones. En esa dualidad, entre la pérdida y la redención, nació la leyenda de Libertad Lamarque, la mujer que sin buscarlo convirtió el exilio en su escenario más luminoso. El tiempo, como un tango lento, siguió su compás.
Los años dorados de libertad en México se convirtieron en décadas de gloria y trabajo sin descanso. Filmaba una película tras otra, cantaba en teatros abarrotados, y su nombre era sinónimo de elegancia y perfección. Sin embargo, detrás de esa disciplina de hierro, la soledad comenzaba a tejer su telaraña. Su esposo murió de manera repentina y su hija Mirta, cansada del brillo y de las comparaciones, decidió alejarse del mundo artístico. Una libertad vasta en una familia, solía decir con ironía amarga. Aquella frase, que parecía una broma, la acompañó como un eco triste durante años. En su casa de Coyoacán, llena de retratos enmarcados y partituras envejecidas, Libertad empezó a convivir con los fantasmas de su pasado. En las tardes de lluvia, abría sus viejos discos y dejaba que la aguja del tocadiscos dibujaba recuerdos en el aire. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara ver a la joven que había sido, esa muchacha valiente que desafió al mundo sin imaginar el precio que tendría que pagar. Y aunque su nombre aún llenaba los teatros, dentro de ella empezaba a sentirse una grieta, porque el éxito, comprendió, también puede ser una forma de exilio. Un rumor decía que de vez en cuando percibía el aroma del jazmín, la flor preferida de Eva Perón. Nadie sabía si era un capricho de la memoria o una ironía del destino, pero cada vez que ese perfume la envolvía, se detenía unos segundos y bajaba la mirada. Dicen que el jazmín la perseguía, contaban sus amigos. Quizás no era Eva, sino su propio orgullo. Aquella rivalidad, convertida ya en mito, se volvió un recuerdo difuso que mezclaba culpa y dignidad. Libertad nunca habló mal de Eva. Solo una vez, en una entrevista, murmuró con una media sonrisa: «Ella eligió el poder, yo elegí la voz». Pasaron los años y el público comenzó a verla como una institución, una figura casi intocable. Pero ella seguía siendo ante todo una mujer que amaba cantar. Y el destino, generoso por fin, le concedió una última reconciliación con su tierra. En 1991, a los 83 años, volvió a Buenos Aires después de más de 4 décadas de ausencia. Cuando pisó el escenario del Teatro Colón, el público entero se levantó. 10 minutos de ovación ininterrumpida. Libertad, con el rostro cubierto de lágrimas, apenas pudo hablar. Entonces levantó el micrófono y dijo: «Nunca me fui, ellos me echaron, pero el tango me trajo de vuelta». Esa noche no hubo rencor, ni orgullo, ni pasado, solo una mujer frente a su pueblo, reencontrándose con la voz que la había salvado y condenado al mismo tiempo. Cuando cantó Madreselva, su voz tembló por primera vez, pero el temblor no era debilidad, era humanidad. Los aplausos no cesaron hasta que ella bajó la cabeza, agotada y en paz. En ese instante comprendió que había perdonado sin decirlo, que el ciclo estaba cerrado. Aquella noche, en el teatro donde todo comenzó, Libertad Lamarque dejó de ser una exiliada. Volvió a ser lo que siempre fue, la voz eterna del tango, la mujer que desafió al poder y ganó, no con la venganza, sino con la música. El nuevo milenio llegó con el rumor de los recuerdos, y en medio de ese mundo que cambiaba tan rápido, ella permanecía igual, serena, elegante, intacta en su esencia. A sus 92 años, Libertad Lamarque seguía trabajando, como si el tiempo se negara a apagar la llama que llevaba dentro. En 2000 fue invitada a participar en la telenovela Carita de Ángel, donde interpretó a una abuela dulce y sabia. Los más jóvenes la miraban con asombro. Era una figura legendaria, pero también una mujer sencilla, de mirada cálida y disciplina férrea. Llegaba temprano al set, saludaba a todos y antes de cada escena pedía un espejo. «Necesito recordar quién soy», decía con una sonrisa cansada. Su rutina era silenciosa, casi ritual. Se sentaba frente al espejo de camerino, se arreglaba el cabello con precisión y observaba sus propias manos, esas que habían sostenido micrófonos, cartas, valijas y sueños.
A veces, mientras el maquillaje le cubría la piel marcada por los años, susurraba fragmentos de canciones antiguas, como si ensayara para una última función que solo ella conocía. Había aprendido a convivir con la nostalgia, a entender que la vida, al final, es una suma de escenas que el corazón repite hasta el cansancio. Una tarde, el rodaje se prolongó más de lo habitual. El estudio estaba en penumbra y el murmullo de la producción se desvanecía poco a poco. Libertad pidió un momento de descanso, se quedó sola y, mirando su reflejo, habló con voz suave. «No, mi amor, apaga la luz. Ya es hora de mi última función». Nadie supo si lo dijo para sí misma o para el destino, pero esa fue la última frase que pronunció en un set de grabación. Aquella noche, su corazón se detuvo con la misma elegancia con la que había vivido, sin ruido, sin tragedia, sin lágrimas públicas, como si simplemente hubiera decidido salir del escenario cuando la música llegó a su último compás. La noticia de su muerte recorrió América Latina como un suspiro colectivo. Las emisoras comenzaron a tocar sus tangos, Caminito, Cuesta Abajo, Madreselva. Y de repente, millones de personas en distintas ciudades escucharon su voz al mismo tiempo, como si el universo entero se uniera para despedirla. En Buenos Aires, un viejo fonógrafo volvió a girar en una cafetería vacía. En México, un taxista subió el volumen de la radio mientras una pasajera lloraba sin saber por qué. En Rosario, una anciana encendió una vela frente a una fotografía amarillenta. Era Libertad cantando, una vez más como si se negara a desaparecer. Su voz, esa mezcla de dulzura y melancolía, seguía viva, flotando sobre el ruido del mundo moderno, recordando que el arte verdadero no muere, se transforma en eco. Dicen que los artistas mueren 2 veces, cuando el corazón se apaga y cuando el público los olvida. Pero ella desafió ambas leyes. Su muerte fue un susurro, su legado un trueno. Libertad Lamarque no necesitó monumentos ni homenajes oficiales. Bastó con su voz, esa voz que cruzó fronteras, que desafió gobiernos, que sobrevivió al exilio y al tiempo. Y así, en la memoria de quienes aún escuchan un tango en la madrugada, Libertad sigue cantando. Porque una mujer llamada Libertad no muere, simplemente cambia de escenario. El silencio del estudio era absoluto. Las cámaras ya estaban apagadas, los focos fríos, y el eco de los pasos se perdía entre los decorados vacíos. Sobre una mesa quedó un micrófono antiguo, ese mismo que Libertad había usado horas antes. Un técnico, el último en marcharse, encendió una radio vieja para romper el silencio. Entonces ocurrió algo que nadie supo explicar. La voz de Libertad comenzó a sonar en las ondas, clara y viva, cantando Caminito. Aquella melodía llenó el aire como si la historia se negara a cerrarse del todo. Cuentan que su voz siguió sonando cuando todos callaron, que en cada ciudad donde alguna vez fue aplaudida, la gente detuvo lo que estaba haciendo para escucharla una vez más. En Rosario, su nombre volvió a las calles. En Buenos Aires, los teatros encendieron sus luces. En México, los mariachis le rindieron homenaje. Porque Libertad no fue solo una cantante, ni una actriz, fue una emoción colectiva, una forma de resistencia, un puente entre países y generaciones. Su exilio, que nació como castigo, terminó siendo una bendición, porque gracias a él su arte cruzó fronteras y su voz se hizo eterna. Dicen que el tiempo lo borra todo, pero el tango tiene memoria. Y en cada nota, en cada pausa, sigue viviendo la mujer que desafió el poder sin levantar la voz, la que convirtió la pérdida en fuerza y el dolor en belleza, aquella que no pidió perdón, pero supo perdonar cantando. Las luces del escenario vuelven a encenderse lentamente, bañando el micrófono con un resplandor cálido. En la oscuridad se escucha un último susurro, casi un aliento. Fue exiliada de la tierra que amaba, pero adoptada por el mundo entero. Libertad Lamarque, la mujer que hizo del tango su venganza y su redención.